Hola a todos, espero se encuentren muy bien. El día de hoy aprenderemos acerca del teorema de Pitágoras y resolveremos algunos ejercicios. Bueno, ¿qué es el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras es una relación entre los tres lados de un triángulo rectángulo. Afirma que el área del cuadrado cuyo lado es la hipotenusa es igual a la suma de las áreas de los cuadrados de los otros dos lados. El teorema de Pitágoras está definido por la ecuación ax cuadrada más b cuadrada es igual a c cuadrada, donde a y b son los catetos y c es el lado más grande, también conocido como la hipotenusa. Muy bien, para comprender el teorema de Pitágoras nos vamos a fijar en el ejemplo que les muestro a continuación, ¿sí? Recordemos que el teorema de Pitágoras únicamente aplica para los triángulos rectángulos. Entonces, Pitágoras dice que para poder analizar la relación que existe entre los lados de un triángulo rectángulo, es necesario que elevemos al cuadrado tanto sus catetos como la hipotenusa. Por ejemplo, yo sé que el cateto A mide 3 unidades, el cateto B mide 4 unidades porque son 4 cuadritos de color rojo, y la hipotenusa va a medir entonces 5 unidades. Entonces, como tengo que elevar al cuadrado cada uno de sus lados, pues vamos a formar un cuadrado con estas dimensiones. Como el cateto A mide 3, yo voy a formar un cuadrado de 3 por 3. Como el cateto B mide 4, voy a formar un cuadrado de 4 por 4. Y como la hipotenusa mide 5, voy a formar un cuadrado de 5 por 5. ¿Qué nos dice Pitágoras con su ecuación? Que el cuadrado de color azul más el cuadrado de color rojo van a formar un cuadrado con las mismas dimensiones que el cuadrado de color verde, o sea que el cuadrado de la hipotenusa. Y como podemos observar, tenemos un cuadrado de color azul conformado por 9 unidades o 9 cuadritos. Tenemos el cuadrado de color rojo conformado por 16 cuadritos, y el más grande, que es el verde, está conformado por 25. Entonces, si yo sumo estos 9 más estos 16, me da un total de 25. Y así se cumpliría lo que dice Pitágoras, que si yo sumo el cateto A elevado al cuadrado más el cateto B elevado al cuadrado, voy a obtener un cuadrado igual al cuadrado de la hipotenusa, ¿sí? O sea, al lado C. Y para que lo veamos un poco más claro, pues aquí tengo los dos cuadrados, entonces los voy a unir o los voy a sumar, ambos catetos, para formar un solo cuadrado. Como podemos observar, con el cuadrado del cateto A más el cuadrado del cateto B, formo un solo cuadrado con las mismas dimensiones que el cuadrado de nuestra hipotenusa. Entonces, eso es todo lo que dice Pitágoras. Existe una relación entre cuadrados entre los tres lados de un triángulo rectángulo. Muy bien, ¿para qué nos sirve entonces conocer esta relación entre cuadrados? La respuesta es muy sencilla. Si nosotros conocemos esta relación entre los cuadrados de un triángulo rectángulo, vamos a poder encontrar un lado desconocido a partir de dos lados conocidos de un triángulo rectángulo. ¿A qué me refiero? Vamos a suponer que para este ejemplo yo conozco al cateto A y conozco al cateto B, pero no conozco cuánto mide este lado, o sea, el lado más grande, no conozco cuánto mide. Entonces, ¿qué dice Pitágoras? Para que yo pueda llevar a cabo este análisis, tengo que elevar ambos lados al cuadrado. Por eso es que aquí, en lugar de colocar 3, puse 3 al cuadrado y voy a formar un cuadrado. En lugar de colocar 4, voy a colocar 4 al cuadrado. Entonces, tenemos cateto A, tenemos cateto B, pero nos hace falta encontrar el valor de la hipotenusa. ¿Qué tenemos que hacer? Pues primero que nada tenemos que definir a nuestra ecuación del teorema de Pitágoras y vamos a seguir lo que ella nos está diciendo. ¿Qué valores conozco de todo lo que está aquí? Conozco el valor de A, que vale 3, conozco el valor de B, que vale 4, pero no conozco el valor de C. Como mi ecuación me dice que tengo que elevar al cuadrado, coloco 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, y esto va a ser igual a C al cuadrado.
¿Qué tengo que hacer después? Vamos a resolver las potencias. 3 al cuadrado que me daría 9, 4 al cuadrado que me daría 16. Y esto sería igual a la hipotenusa elevada al cuadrado. Entonces realizamos la suma, 9 más 16 que nos da 25, y 25 sería igual al cuadrado de la hipotenusa. Recordemos que este valor es el valor del cuadrado que se forma con las dimensiones de la hipotenusa. Pero yo no quiero saber cuánto vale el cuadrado, yo quiero saber cuánto vale la distancia de la hipotenusa. Por ello tengo que despejar este cuadrado. Entonces, toda potencia, cuando pasa del otro lado del igual, pasa como una raíz. En este caso tenemos una potencia elevada al cuadrado, la vamos a pasar del otro lado como una raíz cuadrada. Este 2 que ustedes ven aquí se convirtió en una raíz cuadrada al momento de pasar del otro lado del igual. Entonces resolvemos la raíz cuadrada de 25, que sería igual a 5, y de esta manera encontramos la distancia de la hipotenusa, ¿sí? A partir de los dos cuadrados nosotros encontramos la distancia de la hipotenusa, que vale 1, 2, 3, 4 y 5. Algo importante que tenemos que mencionar aquí es que para que yo pueda aplicar el teorema de Pitágoras, sí o sí debo conocer dos lados de mi triángulo rectángulo. Y a partir de esos dos lados yo voy a encontrar el tercer lado desconocido. Entonces veamos otro ejemplo. Ahora supongamos que conozco al cateto B, que vale 4, y conozco a la hipotenusa, que vale 5, pero no conozco cuánto vale el cateto A. Entonces, para que yo pueda conocer el valor del cateto A, debo de establecer mi teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que tengo que elevar los lados que yo conozco, los voy a elevar al cuadrado. Vamos a elevar el cateto B al cuadrado y también a la hipotenusa al cuadrado. Ahí está. Vamos a establecer nuestro teorema de Pitágoras y vamos a sustituir los valores que ya tenemos. ¿A quién tenemos ahora? Tenemos el valor de C, que vale 5, y tenemos el valor de B, que vale 4. El valor que no tenemos simplemente lo bajamos aquí en la ecuación y realizamos las potencias. 4 al cuadrado que nos da 16, 5 al cuadrado que nos da 25. Como quiero conocer el valor de A, entonces lo que voy a hacer va a ser un despeje sencillo. Este 16 que está como suma lo voy a pasar del otro lado del igual como una resta. Realizamos la resta, 25 menos 16 que nos da 9, y 9 sería el valor del cuadrado azul que se forma en la parte de abajo, pero yo no quiero saber el valor de ese cuadrado, yo únicamente quiero saber la distancia que hay de mi cateto A. Por lo tanto vamos a quitar este cuadrado y lo vamos a pasar del otro lado como una raíz. Entonces A sería igual a la raíz cuadrada de 9. Y la raíz cuadrada de 9 sería igual a 3. Eso quiere decir que la distancia del cateto A sería de 1, 2 y 3 unidades. Y lo mismo podríamos hacer si deseo encontrar el cateto B a partir del cateto A y de la hipotenusa. Hacemos el mismo procedimiento. En este ejemplo yo únicamente conozco a la hipotenusa y conozco el cateto A, pero como conozco dos lados puedo encontrar el tercero. Hacemos el mismo procedimiento. Establezco el teorema de Pitágoras, hago la sustitución. 3 al cuadrado más b al cuadrado va a ser igual a 5 elevado al cuadrado, porque ahora conozco el valor de la hipotenusa, que vale 5, y el valor del cateto A, que vale 3. Y resolvemos los cuadrados. 3 al cuadrado nos da 9, 5 al cuadrado nos da 25, y este es el valor que estoy buscando, el valor del cateto B. Entonces, como quiero conocer al cateto B, vamos a despejarlo, vamos a quitar este 9 y lo vamos a pasar del otro lado del igual. Nos quedaría que b cuadrada sería igual a 25 menos 9, que sería igual a 16. Y 16 es el valor del cuadrado. Yo únicamente quiero conocer la distancia que tiene el cateto B, por lo que vamos a quitar este cuadrado y lo vamos a pasar también del otro lado del igual. Nos quedaría que b sería igual a la raíz cuadrada de 16, y la raíz cuadrada de 16 sería igual a 4. Por lo tanto, la distancia que existe, la distancia que tiene el cateto B sería de 4 unidades. 1, 2, 3 y 4. Y ahora sí, ya que vimos todos estos ejemplos, vamos a proceder a realizar un ejercicio real y ver cómo vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. El ejercicio dice: al atardecer, un árbol proyecta una sombra de 2.5 metros de longitud
Si la distancia desde la parte más alta del árbol al extremo más alejado de la sombra es de 4 metros, ¿cuál es la altura del árbol? Entonces, lo primero que tenemos que hacer siempre que tengamos un ejercicio como esto es describirlo gráficamente. El ejercicio nos dice, hay un árbol que proyecta una sombra. Entonces, aquí está el árbol y esta es la sombra que proyecta, ¿sí? ¿Qué datos nos está dando el ejercicio? El ejercicio nos dice que esta sombra tiene una distancia de 2.5 metros, ¿sí? Y que también tenemos otra distancia, que desde la parte superior, o sea, desde la parte más alta de nuestro árbol hasta la parte final de nuestra sombra, vamos a tener una distancia de ¿cuánto? De 4 metros. ¿Qué nos está pidiendo el ejercicio? ¿Cuál es la altura del árbol? O sea, nos están pidiendo uno de los lados de ¿quién? De un triángulo rectángulo. Como pueden ver aquí, ya se formó un triángulo rectángulo. ¿Qué tenemos? Tenemos a la hipotenusa, tenemos uno de los catetos, en este caso voy a definir aquí como cateto A 2.5 metros. ¿Y qué nos está pidiendo realmente el ejercicio? Encontrar al cateto B, o sea, lo que hacíamos hace un momento con los ejercicios. ¿Cómo voy a encontrar al cateto B? A partir de nuestro teorema de Pitágoras, porque nosotros ya vimos que se formó un triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Definir o colocar mi ecuación del teorema de Pitágoras, ¿sí? Ahora, ¿qué datos conozco? Conozco a C, conozco A y voy a encontrar a B. Entonces únicamente vamos a sustituir los valores que ya conocemos, ¿sí? Yo sé que A vale 2.5, pero como A está elevado al cuadrado, también lo elevo al cuadrado. B es el valor que estoy buscando y C vale 4 metros, ¿verdad? Y también este 4 lo vamos a elevar al cuadrado porque la fórmula dice que C tiene que estar elevado al cuadrado. Entonces realizamos las potencias, 2.5 al cuadrado que nos da 6.25 más b al cuadrado va a ser igual a 4 al cuadrado que nos dio 16. Entonces, como quiero conocer el valor de b, la vamos a despejar como si fuese una ecuación de primer grado sencilla. Entonces vamos a quitar este 6.25 y lo vamos a pasar del otro lado del igual. Nos quedaría que b cuadrada sería igual a 16 menos 6.25. ¿Y cuánto es 16 menos 6.25? Así es, 9.75. Entonces, como yo quiero saber el valor de b, no del cuadrado de b, vamos a quitar este cuadrado y lo vamos a pasar del otro lado como una raíz. Entonces nos quedaría que b sería igual a la raíz cuadrada de 9.75. Realizamos la raíz cuadrada y nos queda que b sería aproximadamente 3.12. Y les digo aproximadamente porque no coloqué todos los decimales. Entonces, la distancia de B, o la parte más alta, la altura de este árbol sería de 3.12, que es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Y bueno chicos, espero les haya gustado el video. No se olviden de compartir y darle like. Nos vemos en otro video.